5:16, primera Juan 5:16 y la cual así el 17. 16 dice, si alguno viere a su hermano cometer, dice, pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará, dice, vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. ¿Está más? Hasta ahí. Ok. Bueno. Según estamos leyendo, dice, si algún hermano cometiese, ¿qué? Pecado de qué? De no muerte. Pedirá, ¿qué? A Dios y se le dará vida. Digo algo a los que pecan de no muerte. Hay pecados de muerte por el cual pido, yo no se pido. Esos pecados que está hablando el apóstol Juan, ¿en qué estaba pensando? ¿Qué estaba pensando Juan? En el amor hacia su hermano, hermano. En la compasión de la salvación a la vida eterna. Saben que cuando estaba estudiando esto me lleva la atención que dice, bueno, ¿por qué Juan llama hermanos, oren por estos hermanos, pero no oren por estos pecados que son de muerte? Y me quedé pensando, ¿por qué será que no podemos orar por estos pecados y nosotros oramos por todo el mundo? Y el hermano dice que no oren por el pecado de muerte, él lo dice. Está bien claro. Pero hay que orar por los pecados de nuestros hermanos. Pero hay pecados que no se deben orar. Ahora, ¿y saben a dónde está? ¿A qué entendió el apóstol Juan? El santuario. El lugar santísimo. ¿Saben cuántos pecados, cuáles son los dos pecados que Dios está espiando acá para el pueblo de Dios? Para el pueblo. No para los que están afuera y están recibiendo a Jesús. Porque los que están acá, todos los pecados se les son perdonados. Cuando entramos a Jesús se los perdona todos nuestros pecados. Pero ya entrando dentro del santuario y estando acá, ya a nosotros se nos está revelando ¿qué? Más luz, ¿verdad? Entonces, ¿qué pecado se nos está revelando, se nos está perdonando? Solo hay dos pecados. Y lo vamos a estudiar a la luz de la Biblia. Los dos pecados que se están espiando acá son los dos pecados, el de ignorancia y el de hierro. Hay que poner atención en eso porque uno puede juzgar a un hermano que cometió un pecado y decimos, el hermano no tiene perdón o el hermano tiene perdón. Entonces, ¿por cuál debo yo orar? Y a veces nosotros tenemos el error de decir, voy a orar por este hermano. Y cuando el apóstol dice, no ore. Para entender esos dos pecados vamos a usar la Biblia. El apóstol Juan, él sabía el Antiguo Testamento. Y vamos a ir, para entender esos pecados y entender al apóstol Juan, vamos a ir al libro de Números. Y vamos a leer el 15, vamos con el número 15, vamos a ir leyendo. Jueces, vamos a Números 15. Dios, 15. Y vamos a empezar del 27. Yo lo voy a leer porque mi versión es un poco diferente a la de ustedes. Pero después alguien me lo va a leer. Yo lo voy a leer en mi versión y usted lo lee en su versión. Dice así en el mío. Número 15, 27 dice. Oiga, piensen lo que el apóstol Juan dijo. Aquí está. Si una persona
pecare por hierro, ¿por qué? El hierro. Ofrecerá una cabra de 1 año por expiación. ¿Qué está diciendo allí? Lo va a perdonar, ¿verdad? Tiene que dar un pecado, ok. Y el sacerdote hará expiación por esa persona y dice que habrá pecado por hierro. Cuando pecare por hierro delante de Jehová, la reconciliará y le será perdonado. Ahora entendemos, parémosle. Según mi versículo dice que aquí hay un pecado de hierro y dice que va a llevar un animalito al sacrificio. Y dice que por el pecado de hierro lo va a perdonar. El apóstol Juan dijo: hermanos, os ruego que oréis por los pecados de vuestros hermanos. ¿Verdad? Ese es uno de los pecados que está hablando el apóstol Juan. Vamos a seguir leyendo. Ahí le va. Dice: el natural entre los hijos de Israel y el extranjero, que habitar entre ellos una misma ley tendréis para el que hiciere algo de por hierro. Ahí le va 30. Más las personas que hicieran algo con altivez, pónganle altivez, así el natural como el extranjero, al Jehová injurió, y tal persona será cortada, oigan, de en medio de él, pueblo, por cual tuvo en poco la palabra de Jehová y dio por nulo a su mandamiento, enteramente será cortada tal persona, su iniquidad será sobre ella. ¿Ya entendieron? ¿A qué estaba refiriéndose el apóstol Juan? A la altivez, A la soberbia. A la soberbia. el orgullo. O sea, El todos orgullo. somos Ok, ya tenemos bien claro de a qué se está refiriendo el apóstol Juan. O sea, el apóstol Juan sabía, el apóstol Juan conocía el santuario y el apóstol Juan había leído, basado al santuario y basado al libro que estamos leyendo ahorita, que hay 3 pecados. 2 que se expresionan para el pueblo de Dios, que es el de hierro y el de error, y el de altivez es otro pecado de ley y juicio. Ahora ahí le va. Déjenme explicarle un poquito. Pero aquí dice que es para el natural y para el extranjero. ¿Cuál es el natural y el extranjero? Ok, si seguimos leyendo todo número, les recomiendo lean el libro de Números, todo el 27. Y ustedes van a entender que cuando una persona venía del extranjero y reconocía a Jehová como su Dios altísimo, él lo tenía que reconocer. Entraba dentro del pueblo de Israel, porque él primero tenía que reconocer a Dios y los mandamientos para que fuera del pueblo de Dios, porque dice aquí el natural como el extranjero, ellos tendrán una sola ley y la ley ya estaba establecida. Pero si uno de ellos, sea el natural como el extranjero, cometía el pecado de hierro, se le tenía que llevar al sacrificio y se le era perdonado. Pero tanto dice acá que como el de extranjero, como el que estaba dentro del pueblo, si hacían esto a sabiendas, hacían la lascivia, haciéndolo ya, tenía que ser cortado y el juicio sería sobre él. Si ahora, pregunta. Sí, pregunta, hermano. A lo mejor no logro entender, ¿verdad? Pero ¿cuál es el pecado de hierro? Ok, ahí le va. Vamos para adentro. Ahí es donde vamos a entrar un poquito más en detalle. Se los quería explicar yo, así nomás, pero vamos a ir a la Biblia para entender qué es el pecado de hierro. Ok, y vamos a leer, vamos a ver, ¿quién me habla del libro de Salmos 9:12? Yo lo hablo. Alguien me abre el Salmos 90, ok, 19:12, 98, y otro que me tenga el Salmo, el Hechos 17:30. Y vamos a entender los pecados acá. Salmos, ¿qué me dijo? 9 19:12. o 19:12. Y otro Salmos 98. Y el otro, el libro de los Hechos 17:30. Alguien que me lo tenga listo. Yo tengo el primero que dijiste, es el Ok, 19:12. Esperemos que todos los hermanos tengan a alguien más que me ayude con el libro de Hechos. Ok, primero vamos a empezar con el Salmo 19:12. Léame. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Ok, ahí está. ¿Quién está hablando ahí? David. Ok, ¿qué está diciendo? ¿Quién podrá entender sus propios errores? Está preguntando. Ajá,
Ok, está. Uno de los pecados que nosotros tenemos son los pecados ocultos, que nosotros no los conocemos, Que están en el corazón. que están en el corazón y Dios los saca a la luz. Y por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. De repente, muchas personas que guardan el sábado no conocen que el sábado en sí no te puedes bañar. En sí tú no conoces, pero cuando el Señor te lo muestra en tu Biblia, sale a la luz. Pero fue o qué, por ignorancia, no sabías. El pecado de ignorancia que en tu corazón no sabes que por ignorancia lo cometes, Dios te lo perdona. Ese pecado es perdonado. Pero ese viene siendo el pecado de hierro. Ajá, el pecado de hierro. Ok, hermano, dice que no se puede bañar, pero cuando Dios proclamó que iba a encontrarse con el pueblo, y también está en el Espíritu porque se dice, los quiero limpios, los quiero totalmente limpios del corazón y físicamente. Ajá. Entonces, yo me imagino que cuando vino a hablar con ellos, ahí específicamente habla en el Espíritu de Profecía, dice que tiene que venir uno limpio a la iglesia Sí, físicamente. sí, correcto. No, es cierto, pero hay reglas dentro de la palabra de Dios que muchos lo ignoramos. Por ejemplo, hasta lavar los trastes. ¿Se da cuenta? Ya hay un tema que se lo voy a sacar, va a saber Espíritu Profecía, que por ignorancia nosotros lo hacemos. Por ignorancia, pero Dios lo perdona cuando nosotros nos llega a la luz y los arrepentimos, sí los perdona. Y esos son los pecados que están saliendo y en el santuario. Ahora, léame el otro que se llama, por eso David dijo, líbrame, o sea, de lo que está aquí, que él no sabe, ¿sí me entiende? Líbrame de lo que yo no conozco. Ahora, saque Salmos 90, número 8, vamos a ver. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros pecados secretos a la luz de tu rostro. Ok, oí, nuestros pecados secretos delante de ti a la luz de tu rostro. Pecados secretos, dices tú. Y aquí dice nuestro hierro, en la milla dice Ajá, hierro. nuestros hierros, ¿te das cuenta? A la luz de tu rostro. Ok, te das cuenta que la de ella dice, por eso es bueno leer varias Biblias. Fíjate, la de ella dice hierros, a la luz de tu rostro. ¿Y cuáles son los que se estaban perdonando en números? Pecados de hierro. Los de hierro, ¿verdad? ¿Y cómo dice la suya? De ella hierro. ¿Y la Dice, suya qué nuestros dice? Pecados. nuestros hierros a la luz de tu rostro. Ajá, ¿y los suyos qué dice? Pusiste nuestras maldades delante de ti. A ver. Se hace así. Sí, pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros pecados secretos a la luz de tu rostro. Ok, por ejemplo, ¿quién escudriña lo profundo de nuestro corazón? Dios. Saben que hay cosas que nosotros de repente andamos y a veces nos salen cosas y ¿cómo me salió esto? Yo no sabía que yo era así. ¿Te has fijado eso? Y cometes un pecado sin darte cuenta que tú eras así. Te saca, o sea, se te fue un error, fue una ignorancia, por la ignorancia nosotros tenemos ese problema. Ahora, léame el versículo de Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora demanda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ok, ahí está. Ok, se da cuenta que ¿qué estaban ignorando los hombres acá? El sacrificio de Cristo. Pero él llama a que todos ¿qué? Se arrepientan y Dios los acepta. O sea que Dios aún, cuando estamos en el mundo, éramos ignorantes porque no conocíamos las cosas sagradas de Dios. Pero cuando nosotros conocemos las cosas de Dios, Él nos lleva a su luz y caminamos conforme a la luz. O sea que Él nos perdonó nuestro pasado por la ignorancia que nosotros éramos. ¿Sí me entiende? Ahora Dios ya nos da otra nueva luz. ¿Se da cuenta cómo Dios trabaja, cómo trabaja Dios con nosotros ahora? Y ahí le va. Vamos a ver, ya estamos desmenuzando un lado. Y ahora vamos a desmenuzar el otro pecado que hablaba también Soberbia. en Números, que es soberbia.
Y dice, mas la persona que hiciera algo en el 30, que hiciera algo con altivez, así el natural como el extranjero, Jehová injurió tal persona y será cortada de en medio de su pueblo. Ok, vamos a desmenuzar eso un poco. Y vamos a ir a ver una historia. No es una historia, es una historia real que le pasó al apóstol Pablo. Y van a ver qué pecado cometieron estas personas. Y ahí les va. Vamos a alguien que me lea el libro de Hechos 17. Y vamos a leerlo del 31 al 34. Hechos 17 del 31 al 34. ¿Te lo leo? Léamelo. Me lo va a leer despaciamente y lo vamos a ir razonando. Léalo. Dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien él designó, dando fe a todos con haberle resucitado de los muertos. Y cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, te oiremos acerca de esto en otra ocasión. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron y se unieron a él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, y una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Ok, fíjense. ¿De qué les estaba hablando el apóstol Pablo? De la resurrección ¿De la resurrección de qué? de los muertos. De los muertos. Los estaba llevando hacia dónde? Al santuario, a que se arrepintieran para que se bautizaran. Pero, oigan, dice que la mayor parte no creyó. Se burlaban de él. Se burlaron. ¿Y qué burlar? Burlarse de las cosas de Dios. Y ese es altivez. Y ese es un pecado de muerte. Orgullo. Orgullo, y es pecado de muerte. Ahora, ¿qué hicieron nosotros que estaban ahí? ¿Habían otra parte? Dionisio y la otra persona. ¿cómo se llama? Damaris. Dionisio y Areopagita y su esposa, Damaris. Se arrepintieron, ¿verdad? Entonces, Sí, escucharon. escucharon y ¿qué siguieron? A Pablo. Siguieron Entraron al santuario. Ahora, estos se perdieron ¿por qué? No por ignorancia. No por ignorancia. por orgullo, Sino por el orgullo, por altivez. porque pensaran que eso no era algo edificante para ¿Se ellos. dan cuenta? Ya estamos entendiendo qué es, ¿verdad? Ignorancia. Ahora, vamos a ir desmenuzando. Ahora vamos a seguir. Vamos a ir al libro, el libro de Éxodo 21:14. Otro me va a leer Deuteronomios 1:43. Otro me va a leer Isaías 30 del 12 al 13. Y otro me va a leer Hebreos 10, 26 al 27. Éxodo 21:14. Yo tengo el de Isaías 30. ¿Cuál versículo dijiste? Isaías 30 del 12 al 13. Ya lo tengo. Tengo ¿Alguien? Éxodo 21:14. Ok. Otro me falta de Deuteronomios 1:43. Yo lo tengo. El otro me falta Hebreos 10, 26 al 27. Ya, yo Ok. también. Vamos a comenzar. Pongamos atención todos juntos y vamos a leer Éxodo 21:14. Perdón, si era Éxodo 21:14. Sí. ¿Quién lo tiene? Yo. Dice, además, si alguno se ensoberbeciera contra su prójimo y lo matare con alevosía de mi altar, lo quitará para que muera. Ok. Alevosía es algo premeditado. Ah, premeditado. Ahí le va. Ahora le voy a explicar ya. Déjemelo ahí. Ahí le va. Hoy le voy a explicar los dos pecados. Bien fácil. Por ejemplo, cuando el Señor, nuestro Padre Celestial, hizo todas las leyes, las órdenes que dio en Levíticos, Dios estableció muchas cosas buenas para el pueblo de Dios. Una era para perdonar el pecado, que era el de hierro, o sea, de ignorancia, y otra para el pecado de altivez. Ahora, ejemplo, un pecado de error es
si una persona se pone a construir cualquier casa arriba de un techo y esa persona está clavando con un martillo y la persona pone el martillo a un lado y por error, Se cae. no, pasa alguien y por error mueve el pie sin que se dé cuenta y le cae el martillo a esa persona en la cabeza y lo mata, Fue algo accidente. fue algo que fue un error. Entonces dice la palabra de Dios de que había un camino ancho donde había un lugar de refugio. Tenía que correr. Y esa persona, cuando cometió ese pecado de error, porque ellos sabían, tenía que correr para que las otras personas que pensaban que no le hicieran daño, tenía que correr al lugar de refugio. Y ese lugar de refugio, ¿saben quién es? Jesús. La gracia que nos da. Esa es la gracia. Esa es la gracia del pecado de error. Por eso muchas personas viven acongojadas en este mundo porque cometieron ese pecado y no se han perdonado, sabiendo que en el santuario ese pecado de error Dios lo perdona y hay justificación para él porque fue un error. Hermano, y viven tan acongojadas que eso los enferma y va a dar usted a ver que son enfermedades crónicas Sí. de O muerte. sea, hay gente que de repente maneja en las calles, se le cruzó a alguien y por error pues ya no se puede tener, lo asesinó y la persona vive con esa culpa cuando Dios lo perdona. Pero si la persona, ahí le va, si la persona está con el martillo y él, sabiendo que a tal hora va a pasar tal persona, y profesamente él planea y pone el martillo, y ya el Señor le había dicho que no matarás, y él profesamente lo hace a tiempo y lo mata, Ya. es el pecado que estaba hablando ¿quién? El apóstol Juan. Pero ahí le va algo más profundo. Antes de seguir leyendo, ahí le va. ¿Qué pasó con David? ¿Con quién? Con David. El pecado O de David, muerte, ¿no? David planeó esa muerte. David planeó esa La muerte. planeó bien, perfectamente. Se dan cuenta, una de las cosas de David, que David planea la muerte ¿de quién? De su El esposo de de su soldado, es de- alguien Ajá. que él debería de haber cuidado, porque Correcto. era parte de su Ok, ejército. planea la muerte de David ¿de quién? Del soldado, ¿verdad? Del que tenía a cargo, por quedarse con la mujer. ¿Sí? Ok. Analicen, ¿por qué no fue? Sabía, porque el profeta sabía. ¿Por qué no fue el profeta y fue a orar por él? El profeta no fue. Porque Dios le reveló, hermano, Ajá. la misma cosa pasó con el linaje de Ajá. Boaz. Venían hermanos, se le decía, ore por mí. El Señor le decía, ni se te ocurra mencionármelo. Y él le revelaba, este tiene este pecado Ahora. y este pecado. El Señor revela, Ahora, hermano. ahí le va. Y dice que el profeta llegó de David, pero no fue a orar por David. Fue a hablar. Le con fue él. a llevar juicio. Ya, le dice, quiero hablar contigo en secreto. En secreto. Porque Ahora, todavía le lleva un Dios juicio. es discreto. Y ese mismo pecado que David cometió fue el pecado que Adán y Eva cometen. Porque Adán y Eva cometieron el pecado a sabiendas, porque sabían. Y lo cometen y tiran los dos juicios. Fíjense cómo Dios trabaja. Él hace un juicio primero, pero Dios nunca te diga, tú eres culpable de un solo. No llega así. Cuando una persona comete pecado de muerte, ¿sabe qué es lo que hace el Señor? La parábola. Primero, Él empieza y Él pregunta, primero le preguntó a Eva, ¿dónde estás? Él no le dijo, pecaste. Él primero te hace una investigación, qué es lo que tú dices de tu boca, que tú confieses. Si tú no confiesas, Él te las revela y te tira a juicio. Porque Él está esperando que tú confieses. Entonces viene el profeta y llega donde David. Pero no le llegó tirando que tú eres culpable. Él primero quería llegar a la conciencia de David, el error que cometió, y a ver si David se A arrepentía. ver si Que en lo el confesó. camino él lo discernía. Ahora, ese pecado no se debía de orar y nadie debe de orar por ese pecado, sino es de llevarlo a la conciencia de que cometió un pecado y él tiene que confesar con su boca, yo fui culpable y Dios lo perdona.
Pero que lo perdone no quiere decir que no haya juicio. Lleva consecuencias. Porque dice que la paga del pecado es muerte. ¿Y qué pasó después de que David pecó? A sus 4 Se arrepintió, ¿verdad? Sí, ¿Y quién tuvo que morir? su baby El inocente, que era un niño. y sus 3 hijos que Ahora, hicieron pecado después. ¿Hubo paga? Sí hubo paga de pecado. Pero mira, hermano, fíjese que cuando le dijo, él mismo se condenó, porque le dijo, cuando le dijo el profeta, le dijo, ese debe de pagar con su vida. Él mismo se puso, ¿verdad? Pero Como decir, ¿sabe qué ¿verdad? es lo que David entendió? Mm. ¿Y dónde se arrepintió? Porque él sabía, el Señor es grande, tardo para la ira y grande en misericordia. Sí, te va a perdonar, pero ya las consecuencias están medidas. Porque cuando leemos Números, cuando el apóstol Juan estaba diciendo, miren lo que dice, y lo voy a volver a repetir, en el libro de Números, que es 15, y lo voy a leer 30. Mas la persona que hiciera algo con altivez, que es lo que hizo David, así es natural como el extranjero, injurió, y tal persona será que cortada en medio de su pueblo. Por cuando tuvo en poco la palabra de Jehová y dio nulo a su mandamiento, enteramente será cortada de tal persona su iniquidad y será sobre ella. Ok, dice que aquí que será cortada y la iniquidad será sobre ella. Ok, David, todo, real. ¿A poco David no? Miren, en las manos de David no había sangre inocente. David cometió pecados. Sí. Totalmente. Por eso no construyó el templo de ahora. No se lo permitió Dios. Pero ¿saben una cosa tan linda que yo encuentro en David? Lo más lindo. Lo reconoció. Que cuando él lo reconoce, Pide perdón. pide perdón. Y sabe que la persona que haya cometido un pecado grave así, si pide perdón, Dios es- sabe que esa persona va a pasar toda su vida como David, haciendo hasta salmos, diciendo, perdóname, líbrame, Señor. Es lo mismo que David decía, líbrame, Señor. O sea, David estaba tan agradecido, pero aún en su casa no se apartó la espada, pero David hizo los mejores salmos. Porque ahora están en el terreno de donde ellos fueron perdonados y analizan mejor cada palabra, cada bendición que Dios da. Y como humanos en el pecado no lo analizamos. Ahora, nosotros. más o menos ya vamos entendiendo, ¿verdad? lo que significa. Que aunque el apóstol Juan decía, no oren por los pecados de muerte, sabe Juan que esa persona, si cometiese pecado, va a llevar juicio y él tiene que de su boca confesarlo a Dios. ¿Sí me entienden? Ahora, va a haber consecuencias, sí, porque he visto en muchas vidas de muchas personas que han cometido los errores de David y he visto morir personas. Y a veces dicen, ¿por qué me pasa ahora que me arrepentí? Sí, pero es que ya llevas la Las consecuencia. consecuencias. Ya la llevas. Está escrito, Dios lo dijo, no, Dios no se equivoca. Ahora vamos a seguir. Ahora, dice así. Vamos a leer Deuteronomios 1:43. Dice, y os hablé y no quisisteis oír, antes fuiste rebeldes al mandamiento de Jehová, y persistiendo con altivez subisteis al monte. ¿Te imaginas en qué? Persistiendo con altivez, subiste al monte. Déjame ver, este es el número, está bueno este porque este es el Deuteronomios. Deuteronomios 1, ¿qué? 43, ¿verdad? Ajá. Aquí hay algo que me llamó la atención la vez pasada que le estaba leyendo. 43. Okay. ¿Sabe por qué? Mira, ahí va, se lo voy a leer más atrás. Dice, y Jehová me dijo, diles, no subáis ni peleéis, pues no estoy entre vosotros para que no seáis vencidos delante de vuestros enemigos. Yo os hablaré y no quisisteis oír y fuiste rebelde a mi mandamiento y persistiéndote con altivez subiste al monte. Y los amorreos que habitaban en aquel monte salieron a vuestro encuentro persiguiéndome. Ok, aquí había un problema que Dios ya les había dicho.
que él no estaba con ellos, pero eran tan altivos que dijeron, no, pues el Señor los va a ayudar. Él les dijo, no, los amorreos los van a... No Entonces, vayan, les dijo. no vayan. Entonces, hay una cosa, hermano, que cuando Dios dice esto, y nosotros decimos, esto no, pero no, esto Señor, no, esto no. Hermano, esa es altivez. Es que el Señor ya lo dijo. Y el problema es que nosotros sufrimos las consecuencias de nuestra altivez. O sea, hay pecado y ese pecado es grave. Ahora vamos a ver el otro, Isaías 30, 12, 13. Y aquí lo tengo. Dice así: por tanto, el Santo de Israel dice así: porque desechasteis esta palabra y confiasteis en violencia y en iniquidad, y en ello os habéis apoyado. Por tanto, os será este pecado como grieta que amenaza ruina, entendiéndose en una pared elevada cuya caída viene súbita y repentinamente. Ok, ¿qué nos está diciendo aquí Isaías? Vamos a desmenuzar un poco, déjame ver para él. Isaías 30, 12. Fíjense, está bien fácil, no está muy difícil, pero van a entender que aquí está. Por tanto, el Santo de Israel dice así: porque desechaste esta palabra. ¿Por qué fue el problema? ¿Desecharon qué? Desecharon la palabra de Dios y confiaste en ellos, os habéis apoyado. Por tanto, será este pecado como pared agrietada a punto de caer y como grieta en muro alto cuya caída viene súbitamente y repentinamente. O sea, el problema aquí es que cuando nuestro Padre Celestial nos dice algo, y esto está pasando en el pueblo de Dios. Miren, dice que la palabra de Dios, o sea, maldito el hombre que ¿qué? Confía en el hombre. Miren, hermano, nunca se ponga la mirada de ningún ser humano. Todos nosotros estamos puestos a caer. Todos. Por eso dice, oren unos por otros. Mire que aquel que esté firme no caiga. Cuando nosotros ponemos la mirada al pastor y el pastor cae, otros caen porque el pastor cayó. Si el pastor se equivoca, la iglesia se sale. ¿Te has fijado eso? Cuando el pastor es que el pastor lleva a la iglesia por otro rumbo y ya la gente no quiere seguir, en vez de sentar al pastor y decirle que con la Biblia, mire pastor, fíjate que yo no veo correcto entre todos y llegar a un acuerdo, pero muchos lo que hacen es salirse. ¿Por qué? Porque no están confiando en Dios. La mirada la están poniendo en ¿qué? En el hombre, en el ser humano. Ese es todo el detalle. Miren, las iglesias están vacías por la confianza en el hombre. Por la confianza en el hombre. Perdieron a Dios. Lo perdieron de vista. Ahora vamos a ver otro. Miren, dice acá, Hebreos, ¿quién lo tiene? 10 del 26 al 27. Yo dice, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Wow, tremenda cita. Sí, dice que si pecamos voluntariamente, ya no queda nada por hacer. A veces nosotros tomamos la palabra liviana, ¿verdad? A veces cuando no entendemos el santuario, cuando no se entiende la palabra del santuario, muchos están pecando a sabiendas en esta área. Aquí están pecando delante de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque no se les ha enseñado al pueblo a entender los pecados.
No se le ha entendido al Señor qué son los pecados que Dios está espiando, los que le espía al principio y los que después de haber aceptado a Jesús, el Señor va a espiar. Pero la gente cree que porque yo seguí aquí esta vida, la voy a seguir acá y no voy a tener consecuencias. Sí van a haber consecuencias. Una, o me pierdo para toda la vida, o me arrepiento, pero la voy a tener bien difícil. O sea que es bien dura la vida. O sea que por eso la consagración es diaria. La consagración es diaria. O sea, hay muchos hermanitos que deberían de ponerse todos a cuenta, y todos debemos de estar a cuenta. ¿Qué es lo que estoy haciendo en mi vida? ¿Cuál es mi conciencia delante de Dios? O sea, debemos de ser conscientes. Yo cuando un hermano llegue a hablar de mí, si yo sé que ese hermano habló pecados de hierro, de ignorancia, yo oro por él. Yo oro por mi hermano. Si mi hermano me está acusando y planeando un pecado contra mí a sabiendas por hacer un daño, yo tengo que ir donde él, sentarme con él y mostrarle el gran error que está haciendo, con amor, con respeto, para que él tenga la oportunidad de que él confiese y se disculpe ante Dios, y uno lo perdona. Pero si él no lo acepta, nada que pueda hacer. Dice aquí la palabra de Dios que dice, no hay más sacrificio. Ya no hay. Ajá. Hermano, y la escritura de profecía es bien clara, y la Biblia también dice que cuando dice que los mandamientos se hicieron en dos, y el primero dice ama a Dios con todo tu corazón, y el segundo dice ama a tu prójimo como a ti mismo. Y el Espíritu de profecía dice que cuando un hermano habla de otro hermano es pecado de muerte, porque está hablando contra la ley de Dios, y dice que la ley es el carácter de Dios, entonces se está tentando contra Dios mismo. Y Le voy a poner un pecado de muerte, un pecado que se puede perdonar, y Dios se lo puede perdonar, que es bien fácil. Por ejemplo, si yo me voy al campo y yo me pongo a cultivar una plantita y la cuido, y esa planta, el cuidado que yo le di, echa tomates y frutos hermosos. Viene un hermano por allá, ve un video que yo tal vez pueda poner, ¿no?, enseñándole cómo se cultiva, y el hermano dice, no, ese hermano está haciendo cosas quizás transgénicas y quién sabe, y por eso presenta. ¿Ese pecado qué es? ¿De muerte o de error o de ignorancia? De ignorancia. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque él no sabe, primero, no sabe ni siquiera quizás cómo cultivar una planta, o no sabe que hay plantas de tomate que dan tomates grandes. Porque lo hizo por ignorancia, porque tal vez no sabe ni del campo, o no sabe qué semilla agarré para que la planta diera y qué tratamiento hice. Y él me está tirando una ofensa que es perdonable. O puede ser envidia también. Pero es perdonable, mire, porque fíjese, mucha gente por ignorancia lo hace, hermano. Y nosotros tenemos, por eso Dios dice, perdonen a vuestros enemigos. Él lo dice. Porque cuando nosotros conocemos el santuario, conocemos los pecados, entonces nosotros tenemos paz para con vuestros hermanos. ¿Sí me entienden? Yo tengo paz en mi corazón. Porque cualquier hermano me dice, bueno, y si yo hice algo por un error y no lo conocía, Dios me lo perdona. Pero si yo lo hago a sabiendas para dañar a alguien y lo hago planificado, yo creo que a alguien le puede llamar la atención, hermano, me voy a sentar con usted. Y si soy humilde y acepto mi error, yo, ¿saben qué? Perdónenme, sí acepto mi error. Pero así, ¿verdad? Lindo. Entonces Dios lo perdona a uno. Pero la consecuencia pues la puede traer uno también. Ahora vamos a seguir. Vamos a seguir en el libro de Deuteronomio 17:12. Y alguien que tenga Isaías 37:23. Yo tengo el de Isaías
37, 23. Ajá, y el Deuteronomio 17, 12. ¿Cuál va a ser primero? Y Isaías, Deuteronomio 17, 12. Se lo leo. Lean. Y el hombre dice que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar ahí delante de Jehová tu Dios, o al juez, el tal morirá, y quitarás el mal de en medio de Israel. Vamos a leerlo en el Deuteronomio 17. Y el hombre que procediere con soberbia, dice, ¿verdad? Y el hombre que procediere con soberbia, dice. No lo voy a leer en mi Biblia, déjenme lo leo. Y lo vamos a detener. Ahí está. 17, 12. Aquí está. Dice el mío, y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar delante de Jehová, o al juez, tal varón morirá y quitará del mal de Israel. Ok, ahí está. Vamos a ver. En el Nuevo Testamento, hermanos, acuérdense que acordemos, que linda es la Biblia, miren. ¿Se acuerda que cuando una persona se revela en la casa de Dios y no quiere obedecer, tienen que ir ¿qué? Dos testigos. ¿Verdad? Porque se está que hay un problema dentro de la iglesia. Y dice que si la persona no entiende, dice que llame a la iglesia y lo ponga ¿qué? Enfrente de la iglesia. ¿Y sabe que eso se debe de hacer? Nunca se hace. Porque se tiene que hacer, hermano. Y por eso la iglesia está como está, por gente que se revela contra qué. Contra la palabra de Dios. Por eso están todas las iglesias así. Porque no llevan el orden que la Biblia dice. Entonces, se lleva de dos en dos con los ancianos o el pastor, se sienta la persona, se ve la rebeldía, se le tiene que ayudar, se tiene que orar con ella. Pero primero dice que se habla con él, Ujú. una persona. Una persona. Si no quiere, se llevan dos personas. Dos personas. Y después, si no quiere, Está la se congregación. lleva la congregación. ¿Ok? ¿Por qué? Porque él se está rebelando contra quién? Contra la palabra de Dios. Contra la palabra de que se está ministrando. Ajá. Y de acuerdo, es el versículo que me das para leer, habla precisamente eso que estás diciendo. Porque no sé, tú me dices cuando lo lea, pero Sí, eso sí, cabe. nomás que ya lo vamos a casar cabalito, lo vamos a dar. Entonces, cuando la persona ya tiene ese problema, por eso todas las iglesias dicen que tienen iglesias organizadas. Tenemos que organizar la iglesia. Entonces, se lleva la persona, mira, ya te está revelando y se lleva un juicio. Entonces, la persona, ¿qué va a hacer? Dice que tiene que ser ¿qué? Cortada. Y lo mismo está en el Nuevo Testamento. ¿Se dan cuenta? Léame lo que dice ahí. De acuerdo a lo que están diciendo, dice ahí, tiene tres preguntas el versículo 23 de Isaías 37, dice, en la primera pregunta dice, ¿a quién vituperaste y a quién blasfemaste? ¿Contra quién has alzado tu voz y levantado tus ojos en alto? Contra el Santo de Israel, dice ahí. Tres preguntas hacen este versículo 23. Y creo que es muy claro con respecto a lo que nos estás enseñando en esta tarde. Cuando ya no entiende la persona o cuando ya se le habló de todas las formas y sigue en su rebeldía, en su altivez o en su orgullo, entonces aquí está desechando a Dios, no al hombre, porque está diciendo, ¿a quién vituperaste y a quién blasfemaste? ¿Contra quién has alzado tu voz y levantado tus ojos en lo alto? Contra el Santo de Israel, dice. ¿Te imaginas? O sea, fíjate que yo traía más citas, pero no me traje los libros porque me gusta traer los libros. Porque este tema no lo presento en pantalla, siempre lo presento así, dialogando entre todos, siguen entendiendo, es muy hermoso. Y la verdad que cuando ahora ya vamos entendiendo a Juan, ¿verdad? La oración de Juan. Sí, ahora sí la estamos entendiendo, ¿verdad? Amén. Porque, y ahora cuando ustedes entiendan a Juan, entiendan por qué está Salmo 1. Miren, Salmo 1 van a ver. Ahorita de que les leo una cita, miren. Vámonos a Salmo 1.
Y en Salmo 1, hay algo muy hermoso dentro del Salmo 1. Fíjense en Salmo 1, que me llama la atención. Siempre me ha llamado todo el tiempo la atención. Y por eso, en el Salmo 1, no se está cumpliendo dentro de las iglesias porque no están haciendo el orden que se debe de hacer. Miren, lo voy a leer todo, pero me voy a detener ya casi al final. Dice así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en la silla de escarnecedores se ha sentado. Antes en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita ¿de qué? Día y noche. Ok, una persona que medita en la ley de día y de noche es una persona que se está acordando: no matarás, no robarás, sé lo mejor por tu prójimo. Él no va a tener pensamientos inicuos de hacerle daño a nadie. ¿Por qué? Porque medita en su palabra. Vamos a seguir. Y dice así: y será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ok. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Y tuvo 7 hijos, viento. Por tanto, no se levantarán los malos, ¿qué dice aquí? En el día del juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Pero póngase 3:5, dice así: por tanto, no se levantarán los malos, ¿a dónde? En el juicio. Ni los pecadores, ¿en qué? En la congregación de los Ok, justos. ahora yo le digo una cosa. Cuando dice ni los pecadores estarán, quiere decir no estarán ni siquiera en la congregación de los justos. ¿Sabe por qué hay tantos pecadores dentro de la congregación? Mucho pecado justo. Porque no hemos entendido y estamos orando por cosas que el apóstol Juan lo dijo: no oren por esos pecados. Siéntense con la persona, ayúdenlo y luego hablen con dos, restablezcanlo, y si la persona acepta el restablecimiento que Dios le va a dar, lo va a perdonar. Ahora, por eso está el aceite. ¿De acuerdo? Si un enfermo, porque la gente que se enferma, hasta se enferma del problema. Dice: póngale aceite, újalo con aceite, y si hay un pecado, Dios se lo va a perdonar. Entonces, la persona tiene que ser restaurada. Ahora, si ya la persona no quiere, no acepta, entonces tiene que cumplirse lo que dice Salmo, que dice que los malos no se levantarán, no, dice los malos, por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. ¿Cómo dice su Biblia? Es de la hermana, léame su Biblia. El bien. Salmo 1:5. Yo creo que Usted, dice hermana. sí. Me gustó la Biblia que tienen ellos también. Salmo 1:5. Ujú. Dice: por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Ahí dice lo mismo. Lo mismo, estamos igual. Entonces, ¿se dan cuenta? Ahora, ¿por qué los pecadores están dentro de las congregaciones de los justos? Porque no llevamos un orden. Porque no hay quien lo reprenda. Es todo. Y saben una cosa, que la mayor parte de congregaciones están así. Pues, ¿será porque no entienden el santuario? ¿O será porque no quieren llevar un orden? ¿O será porque les encanta contemplar a las personas en pecado? Pero yo siento que si yo tuviera a cargo una iglesia, si Dios me la pusiera a cargo, yo trataría de hacer lo que las cosas son, pero con amor. Esto es con amor, esto no es de agredir a la persona, no. Sentarse con la persona, ayudarla, y al final pues no puedes hacer más por ella. Entonces, aún ni orar, porque pues ya no quiere la persona. ¿Sí me entienden? Ahora, y más adelante le voy a seguir leyendo, pero miren, dice así. Vamos a leer un libro que me encanta, y ese libro está en Obreros Evangélicos. En el libro Evangélicos, ya le voy a la página. En la página 170, Obreros Evangélicos. Dice aquí, pero lo voy a leer desde arriba. Dice: la ofrenda de Caín
fue una ofrenda a Dios porque era una ofrenda sin Cristo. El centro de nuestro mensaje no es solo los mandamientos de Dios, sino también la fe de Jesús. Una brillante luz resplandece sobre nuestras sendas hoy en día y nos induce a aumentar nuestra fe en Jesús. Debemos recibir todo rayo de luz, andar en el fin de que no constituya a la causa de nuestra condenación en el juicio. Nuestro deber y obligación se vuelve más importante a medida que se aclara nuestra visión de la verdad. La luz pone de manifiesto y con riesgo los errores escondidos en las tinieblas, y al resplandecer en ellas, la vida y el carácter de los hombres deben de cambiar de una manera correspondiente para estar en armonía con ella. Los pecados que eran antes una vez pecados de ignorancia, debido a la ceguera de la mente, no pueden ya ser practicados sin culpa. Wow, tremenda cita. O sea que cuando ya el pecado Dios nos dijo que estamos en ignorancia, y ya tenemos una luz, ya no hay más. Y el pecado de nosotros o del pueblo de Dios es que seguimos haciendo el pecado, le seguimos pidiendo a Dios que ya los reveló, ya los dijo y seguimos. Solo me recuerda cuando las palabras de la palabra de Dios que dice: la puerca vuelve Al lodo. al lodo y el perro vuelve a su vómito. Terrible, duro lo que la palabra de Dios dice bien claro. Ahora miren, hermano, ahora ustedes no tendrían esta luz, no la conocían. Hoy ustedes son responsables de que hemos estudiado pasada Juan. Pero mire, vamos otra vez a primera de Juan. Vamos a leer uno que nos vamos a gozar ahorita. Primera de Juan. Aquí están. Vamos a seguir la primera de Juan 5:16. Ahora sí lo vamos a leer con gusto. Primera de Juan 5:16. Y ahora se lo voy a leer todo para que lo entendamos. Y cada quien saque su conclusión, estudien en su casa con oración. Oren porque el Señor les alumbre y los alumbre a todos. Dice: si alguno ve a su hermano cometer pecado no de muerte, pedirá a Dios y le dará vida. Digo a los que pecan de no muerte. Hay pecados de muerte por el cual yo digo que no se pida. ¿Cuántos entendimos ahí? ¿Hemos entendido eso? Sí. Ok. Ahí le va. 17. Toda maldad es pecado. ¿Qué? Toda maldad. Mas hay pecados de no muerte. Sabemos que cualquiera que es nacido de Dios, ¿no? ¿Qué? No peca. Porque el que es engendrado de Dios se guarda a sí mismo, y el maligno, ¿qué? No le toca. Gloria a Dios. ¿Cuántos días de gloria a Dios? Amén. Aleluya. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero yace en maldad. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, que es ¿qué? Su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y de la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Guardémonos. Guardémonos, hermano. Guardémonos, mantengámoslo firme. Pidámosle a Dios, hermanos, de que los ayude a mantenerlos en la luz y estar fuertes. No es fácil, yo sé que no es fácil, hermano, pero nada es imposible. El apóstol Pablo lo dijo. Él lo dijo bien claro. Hermanos, entendamos lo que es hermoso, lo que es el santuario. Hemos tocado casi todo el día el santuario del Espíritu Santo, lo hemos tocado los pecados, y hay mucho todavía que el santuario nos va a mostrar más adelante. El día voy a tener un estudio más profundo del santuario, y yo le doy gracias a Dios, porque a pesar de una vida que yo llevé en el mundo, el Señor me ha ayudado. Me he conocido a mí mismo, el Señor me ha enseñado lo malo que es.
Uno es malo, hermano. Uno tiene maldad dentro que uno no sabe. Y uno dice, ¿cómo de mí salen estas cosas? Y a veces uno ofende a las personas sin que uno se dé cuenta, Señor, no sabía que ofendía y tiene cosas uno. Porque lo hace por ignorancia, ¿sí me entiende? Ahora, digo yo, Señor, gracias porque has venido a descubrir mi corazón, lo perverso que es. Y entonces ahí donde uno le entrega a Dios el corazón. Amén. Ese corazón realmente, Él nos quita ese corazón de piedra y lo quiere poner un corazón de carne, un corazón que siente, un corazón que ame, un corazón que ayude, un corazón que... Yo siempre le he dicho a los hermanos, miren hermano, ustedes caminen a hacer el bien con los pies cuando caminen. Estas manos para ayudar a alguien. Estos ojos para mirar las cosas buenas de las personas. La boca para bendecir, no para maldecir. El oído para escuchar cosas hermosas. O sea que todo lo que nosotros somos es para hacer el bien, no para hacer el mal. Y es todo lo que debemos de hacer, es tan sencillo. Entonces, hermanos, ha sido el tema de hoy. Que el Señor los bendiga y los hemos gozado, los hemos disfrutado y que el Señor los guarde. Yo creo que no sé si quedan 4 minutos o qué, ¿cuánto los quedan? ¿no? Ajá.